Ahí está. Bueno. ¿Qué fue ese FUA? Ah, yo sé Python la 1, sí. Hiciste seguro la 1 con mi amigo Pablo. Ay, no me sale. Covelli. Exacto. Qué grande Coboli que les dio Python en la Sí, 1. Covelli es genial. resacado. Sacado Genial. total. Es un genio, sí. Cursé varias materias con Covelli. De hecho, cuando tuve que viajar, en un momento él hizo todo el doctorado en París y me alojó en su casa. Mirá. Así que estuve un fin de semana en su casa en París, en su momento. No, ¿qué con no cursar? Cursar con Covelli y vas a aprender un montón. Y aparte es re bacanudo. Sí. Súper. Es mi amigo, así que. Bueno. Arranco porque si no Paulina me reta. Después tienen hambre y se quejan. Bueno. Resumen de la clase pasada, llegamos a una ecuación de intensidad que de hermosa dependía solo un factor de la parte de interferencia y solo un factor de la parte de difracción. Y entonces uno ahí tenía lo que llama la campana de difracción, que es de una sola rendija, con sus mínimos en lambda, en múltiplos de lambda sobre b, y dentro de la campana de difracción, modulado por esta, los órdenes de interferencia, que acá los marqué, en este caso tan particular que dibujé, donde tengo 7 órdenes, donde estos máximos están ubicados en múltiplos de lambda sobre d. Acá hay un error, esto no es una b, sino es una d, esto es un problema de dislexia, claramente. Y entre dos órdenes de interferencia hay maximitos, hay n-2 maximitos y n-1 minimitos. Bien, entonces, primeras preguntas. A ver, Agustín, una pregunta. Del seno, ¿sí? Seno de tita menos seno de tita 0 dibujé. Si vos querés hacerlo en el eje de la pantalla, vas a tener que hacer que esto sea I sobre D. Como igual que en Yin Yang, que lo hizo Paulina, si no me equivoco. O lo hizo Paulina para una rendija sola. Algo que me confunde es que lambda sobre B es mucho más grande que 2 lambda sobre... ¿Tuviste un problema de dislexia vos también? ¿Es de B? Porque lambda sobre B va a ser más chico que 2 lambda sobre B. Ah, ¿vos te referís a que esto y esta distancia que está acá? Puede ser, no, puede ser que sea yo, o sea... no, en la escala del seno de tita eso es lo mismo. Sí, soy yo que para dibujarlo lo muevo. A ver, vamos a buscar. Fíjate, acá se ve mejor que esto es un gráfico posta. Esta distancia es más o menos la misma que esta. Sí, sí, soy yo que dibujo para mostrar lo que quiero dibujar. Perdón, y gracias por notarlo. Bueno, entonces, preguntas que surgen. Me interesa saber cuántos órdenes de interferencia viven adentro de la campana. ¿Por qué me interesa saber cuántos órdenes de interferencia viven adentro de la campana? Porque, como verán, la intensidad de la campana es mucho mayor que cualquiera de estos lobulitos, con lo cual, básicamente, lo único que yo voy a ver en mi pantalla, o casi lo único que voy a ver, va a ser lo que vive acá adentro. Entonces me interesa saber cuántos órdenes viven adentro de la campana de difracción.
Esto es bastante sencillo. Lo que yo sé es que agarro la ecuación de la red, voy a asumir que θ 0 es igual a 0, solo por comodidad, pero la cuenta después igual va a haber un ejemplo con θ 0 distinto de 0. Agarro la ecuación de la red, que tiene que ver con los órdenes, y la limito a valer lo que vale el mínimo de lambda sobre b. ¿Está bien? Entonces, me queda que la cantidad, una cosa interesante es que no depende de la longitud de onda, sino que de lo único que va a depender cuántos órdenes viven adentro de esa campana, es de la relación entre la rendija, el tamaño de la rendija y el tamaño del período. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo una red tal que el período vale 166 micrones, la rendija 35, y que el cociente me da 4,74. Claramente M tiene que ser un número entero, ¿no? Porque es un orden. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver desde el orden menos 4, porque está contenido desde menos d sobre b hasta d sobre b, hasta el orden 4, ¿sí? Este coma 7 no me significa nada. Entonces, en total veo 9 órdenes. Agarré, hice la simulación en el programita de Víctor, y entonces tengo... Perdón, chicos. Violeta, estoy en clase. Perdón, volví. ¿Dónde estaba yo? Corté la... Ahí está. Entonces, los 9 órdenes. Entonces tengo 9 órdenes, que acá está la simulación de Víctor, y acá se ven 1, 2, 3, 4, el orden 0, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, tengo en la cantidad de órdenes totales 2 veces el número entero correspondiente al cociente d sobre b, que en este caso era 4, más 1, que viene de considerar el orden 0. ¿Está bien? Fácil. Int por integer, sí, perdón. Yo también programo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Les cuento que esta semana estuve con mis alumnos del Lago 7 y teníamos un problema, de overflow, que se me iba todo al cuerno, y estuve un rato largo mirando eso, y lo resolví, así que también yo estaba como Milton saltando de alegría. Así que tuvimos todos una semana muy pythonesca. Que mis alumnos de Lago 7 se pasaron a Colab mirando los collabs nuestros de Física 2, se coparon y se pasaron a Colab. Bueno, entonces, tengo D sobre B, ahora me pregunto, ¿qué pasa si D sobre B es un número entero? O sea, acá era un número que era 4,7. Pero ¿qué pasa si este M me da exactamente 4? Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Mi campana, acá lo único que modifiqué fue el B, ¿sí? Dejé el periodo de la red y modifiqué el B, o sea que antes valía 35 y ahora vale 41, se me mueve este mínimo, y lo que va a pasar es que este mínimo me va a caer exactamente en donde estaba el orden 4. Entonces, como la campana de difracción modula mi espectro de interferencia, el mínimo de mi campana me cancela, me mata el orden que debería estar en esa posición. A eso se lo llaman órdenes omitidos. En este caso se va a omitir el orden menos 4 y el orden 4, porque el cociente me da exactamente 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos órdenes viven adentro de la campana de difracción? Yo no puedo decir que viven 2m más 1 con m entero. Ahora va a valer lo que tenía antes, que era 2m más 1, menos 2, porque se me omiten 2 órdenes, el 4 y el menos 4, con lo cual la cantidad de órdenes que tengo es 2m menos 1.
¿Está bien? Si yo considerara la campana de difracción y su siguiente lóbulo, voy a tener que tener en cuenta, por las dudas, se los aclaro, que el orden 8 también se va a omitir, y el menos 8. Y así con todos los múltiplos de 4, ¿no? Porque en realidad esto va a depender del múltiplo ese. ¿Se entiende que es un orden omitido entonces? Bien. La siguiente pregunta es, ¿qué significa tener un orden observable? Si bien yo les conté recién que la mayor cantidad de órdenes que yo voy a ver, y por eso me interesa mirar qué órdenes viven adentro de la campana de difracción, de la campana principal, son los que más voy a utilizar, también es interesante saber cuáles son todos los que voy a ver, incluso aunque su intensidad sea mínima, ¿sí? Saber exactamente cuál es mi patrón entero. Entonces supongamos que tenemos esta red, en donde ahora ilumino con una fuente de verde de 500 nanómetros, y tengo una red de 900 nanómetros de periodo. ¿Cuál va a ser el primer y el último orden que yo voy a ver, suponiendo que tengo incidencia normal, con tita 0 igual a 0? Recuerden que este eje que está acá es el seno de tita, ¿sí? Entonces tita, solo por el hecho de pasar por una red, imagínense que esta es la red, está limitado a valer 90 o menos 90. No puede valer otra cosa. O sea, por más que yo ponga una pantalla acá, voy a estar siempre limitada por este contorno, digamos, ¿sí? Por esta interfaz. Entonces, el último o primer orden que yo voy a ver va a valer cuando tita m, ángulo de observación, valga 90 o valga menos 90. Es decir, que los senos valgan 1 o menos 1. Entonces, nuevamente agarro mi ecuación de la red, y acá me falta un menos, tengo que contenerlo entre menos 1 y 1. Despejo m nuevamente, muy parecido a lo que hice antes, solo que ahora en vez de contenerlo entre los máximos, entre el mínimo de la campana de difracción, lo contengo entre el ángulo de observación, y en vez de dependerme de D sobre B, me depende de D sobre lambda, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Y usando los parámetros que puse de ejemplo, me dice que veo hasta el orden menos 1 y hasta el orden 1, porque esto me da 1,8, o sea que el orden menos 2 no lo llego a ver, y el orden 2 tampoco lo llego a ver. O sea que básicamente lo que veo en un dibujo esquemático es algo así. Sale el orden 0, ¿sí? Y por acá abajo tengo el 1, y por acá arriba tengo el menos 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si incido con un ángulo de incidencia que no sea normal? Ahora la ecuación de la red, ¿sí?, tiene un término que es el seno de tita 0. Nuevamente tengo que contener al seno de tita m, el ángulo de observación, entre 90 y menos 90, así que va a estar contenido entre menos 1 y 1, pero tengo este seno de tita 0 que me resta de ambos lados. Con lo cual ahora la cosa no es simétrica, como me pasaba acá, que me daba que voy a ver como mucho el menos 1 y como mucho el 1, sino que me da de un lado que voy a ver como mucho el menos 3, y de este lado, como mucho, ¿cuál? El 0, exactamente. No, no es que no veo nada, veo el orden 0, fíjense. Si yo incido en este dibujo esquemático con tita 0 igual 60, el orden 0 va a estar en su dirección especular. No, el orden 0, justamente es lo que quiero hacer notar, el orden 0 no vive en el centro, en el medio. El orden 0 es la dirección del rayo, básicamente. ¿Sí? Para la derecha no voy a tener los órdenes 1, 2, 3 y sucesivos, porque me encuentro con que tengo el limitante físico de la red, y para la izquierda tengo el menos 1, el menos 2 y el menos 3. O sea que en total voy a ver 4 órdenes. Es como que la campana va a estar ubicada acá abajo, y se va a formar así, voy a tener los órdenes. ¿Está bien? Esos son todos los órdenes que voy a tener. No sé cuáles son los que viven adentro de la campana principal, eso tendré que evaluarlo. Si la cota superior hubiese sido menos 0,24, ahí sería hasta el orden menos 1. No, siempre tengo 0. No llego a ver el orden menos 1.
sea, vos decís que de este lado, no, el orden 0 va a existir siempre, Agustín, porque es la dirección del rayo. Entonces yo vengo con el rayo y el orden 0 lo tengo siempre. Incluso cuando estoy queriendo llegar a 90, el orden 0 lo voy a tener siempre, porque es la dirección especular del rayo. No puedo no tener orden 0. Bien. Sigamos con más preguntas. O sea que siempre vas a tener entre un número negativo y uno positivo. Bueno, de hecho acá tengo entre un número negativo y 0. Claro, o 0. O si hubiese iluminado con menos 60, voy a tener entre 0 y un número positivo. También podría haber tenido el caso en que yo ilumino con un poquito menos, imagínense que voy a iluminar con 20, y voy a tener el 1, el 0, el menos 1 y el menos 2, por ejemplo. La cantidad de órdenes que yo vea en la pantalla siempre va a ser casi la misma. ¿Qué quiero decir con casi? Fíjense que esta misma red veía el orden 0, el 1 y el menos 1, en total veía 3. Pero acá no veo 3, veo 4. Como mucho voy a ver 3 o 4, no voy a poder ver 5, ni 6, ni 7 para esta misma red. Por más que yo incida con 90, no voy a ver más órdenes. Porque acá el punto estaba que, fíjense cuánto era el M. El M era menos 1,8 y 1,8. O sea que el orden 2 estaba a punto de aparecer. Mi dibujo por ahí tiene los rayos demasiado abiertos, porque es esquemático. Pero el orden menos 2 y 2 estaban a punto de aparecer y no lograban aparecer. Entonces, ni bien yo le doy un pequeño ángulo de incidencia, ya me aparece el orden 2, sin que me desaparezca por ahí el orden menos 1. Entonces, si yo le doy con suficiente ángulo, logro que desaparezcan todos los positivos y aparezcan estos, pero no voy a lograr más. ¿Sí? Prueben y van a ver que nunca va a ser más que esto. ¿Qué pasa si ilumino con 2 longitudes de onda? ¿Qué diferencia voy a ver en el patrón de interferencia y difracción? Fíjense, estoy con incidencia normal. El orden 0 siempre va a aparecer en el mismo lugar. O sea que voy a tener la suma de los dos colores. En este caso, si hubiese iluminado con azul y con rojo, hubiese tenido violeta, no me acuerdo qué es la suma de los colores. Ahora, ni bien me voy al orden 1, como depende del lambda, ¿sí? El orden, la posición del orden, de lambda sobre D, el azul me va a aparecer el orden 1 antes, y el rojo me va a aparecer después. De hecho, aparece el orden 2 del azul, y el 3 del azul antes de que aparezca el orden 2 del rojo. Entonces yo veo perfectamente un montón de puntitos de colores, y puedo identificar cuál es el orden 1, 2, 3, lo que sea, que esté viendo en mi pantalla, de cada color. Entonces, si yo tengo una fuente de luz que está compuesta por azul y rojo, podría ubicar perfectamente la posición del orden de interferencia, bien digo, y determinar exactamente cuánto vale este lambda azul y cuánto vale este lambda rojo, porque los tengo perfectamente diferenciados ya incluso en el orden 1. Los puedo medir perfecto, ubico acá y digo, este es el lambda, vale tanto en tanto apertura angular, seno de tita vale tanto, chau, despejo. Esto se hace en Lago 2, sí. Al menos en el orden 0, ¿qué voy a ver? La mezcla de los dos colores, azul más rojo. En Bien. general, Entonces, pregunto, sí, antes, dale. si tenemos una fuente de luz natural, ¿cómo vamos a dar el orden 0? A eso iba, mira. Y si iluminamos con blanco. ¿Y qué voy a ver? ¿Y qué voy a ver en el orden 1? Y ahí cagamos. ¿Por qué violeta? El orden. Ahí vamos. Un arco iris, a ver, discutan entre ustedes. Arco iris, violeta, rojo, azul, ¿qué ven en el orden 1? Negro seguro que Esa no. sí que no me esperaba, la respuesta negra. ¿Por qué arcoíris?
El primer color es violeta, pero eso no significa que sea el primer orden, ¿no? ¿Cómo? El arco iris empieza, a ver, ¿cómo es el orden de las longitudes de onda? Empezamos, el color más de longitud de onda más chico es el violeta, y el color de longitud de onda más grande es el rojo. ¿Les puedo contar algo muy ñoño? Hace un tiempo compré 6 tazas, cada una de un color, y las ordeno en el orden del arco iris. Me gustó eso. Yo tengo un jueguito que también está en la Noriega y que juega con, o sea, y que hace los colores, tiene los colores del arcoíris. No sé si alguna vez lo jugaron, se llama Red 7. No, Está acá. no. Y el puntaje de las cartas es por longitud de onda. Saca la guía para acordarte. Bueno, ahí está, El puntaje, ahí, cuanto- deja esa imagen, Milton. Ahí está, el color decidí, de por eso la longitud puse. de onda más baja es el violeta, azul, después pasamos a verde, amarillo, naranja, rojo. Más alta el violeta, No, ¿no? la longitud de onda más chica Eh, es el más. violeta. No, tenés razón, perdón. Estaba En pensando en frecuencia es la frecuencias. más baja. Perfecto. Sí, exacto. No. El color, digo, no, pará, Más yo alta. no empecemos con eso. Bueno. El arco iris, si lo miras en longitudes de onda, repito, empieza en el violeta, más bajo, rojo, más alto. El índigo es como un rojo. Claro, aparecen primero de longitud de onda más baja. ¿Por qué? Porque te lo dice acá el espectro, ¿no? El orden de longitud de onda más baja va a aparecer primero y después va a empezar a subir y vas a obtener el rojo. Fíjense, primero aparece el azul y después el rojo. Esto intenta hacer un rojo. No sé por qué se ve tan feo. No, el último Al es el revés, rojo. el último, claro. Primero el. Primero es el bajo. azul o el violeta, acá lo dibujé celeste, y después aparece el rojo. En el medio tienen que aparecer todos los colores. Bueno, está acá. En el centro, este es el orden 0, veo blanco. El primero que aparece es el azul, y después pasa, veo verde, y termino en rojo. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero ver el orden 2? ¿Qué diferencia hay entre el orden 1 y el orden 2? ¿Por qué está más mezclado, Gastón? Vemos más colores intermedios. Es como que lo que agarro y lo estiro al espectro. Entonces se va desperdigando. Me encantó esa palabra. Exacto. ¿Sí? Bien. Ayer, mientras preparaba la clase, dije, ¿dónde tengo una red de difracción? Y todos tenemos una red de difracción cuando agarran un CD. Un CD es una red de difracción con círculos concéntricos. ¿Sí? Y por esta ventana que está acá a la tarde, no tanto ahora, me aparece, me viene el sol así de frente, y entonces puse el CD contra el haz del sol, y lo que obtuve es eso. No miren la de la derecha, la de la izquierda. Juro Es que hermosa esa era foto. así, es hermosa. De hecho, en este momento está Sí, como sí, foto de sí. WhatsApp. Agarren un CD que diga MP3 63, no mentira, agarren un CD y le dan con la luz del sol de frente, y como estos son círculos concéntricos, lo que van a ver son discos de Airy, que Ricardo creo que les habló de de la difracción de Airy. O sea, no son rendijas, sino que son círculos concéntricos, y fíjense que va del azul al rojo, y que ven, que estoy viendo en este momento, o en este momento no, en ese momento veía, ay, este chat no lo puedo manejar, se me corre del lugar. Veo orden 1 desde acá hasta que llega el rojo, orden 2 hasta que llega el rojo de vuelta, y acá se me empezaba a deformar, pero yo llegaba a ver otro rojo más liviano acá, o sea que lograba ver 3 órdenes de difracción de este CD. ¿Qué es esta foto que está acá? Que también saqué ayer.
Cuando nosotros decimos que hay que jugar, no miento, yo me puse a jugar. ¿Qué es esto? ¿Por qué solo veo... ¿A alguien se le ocurre qué diferencia hay entre esta foto y esta foto? No. Bueno, sí, pero no por eso. Alguien le agarró hipo. La fuente. El CD es el mismo. Muy bien ahí, Manuela, la fuente. Cambié la fuente y usé la luz de la linterna del celular. Y fíjense que casi no tiene verdes. La fuente que estoy usando, que es la luz de la linterna del celular, no contiene en su contenido alta graduación de verdes. Tiene azules y tiene mucho amarillo y rojo. Sin embargo, yo veo blanco igual. Otro blanco distinto, pero veo blanco igual. Y me tuve que ir al baño porque claramente no me daba la intensidad, tenía que buscar una habitación cerrada. ¿Se entiende la diferencia entre la foto de la izquierda y la foto de la derecha? Cada fuente de luz tiene un espectro distinto. Si yo uso una lámpara de sodio, que eso no van a tener en su casa, pero sí hay en el laboratorio, la cantidad de colores que componen la lámpara de sodio son muy finitos, digamos. Tiene mucho amarillo y después tiene un poquito de verde y un poquito de rojo y no mucho más. Y se ven bien diferenciados. Entonces, y eso se puede estudiar para cada tipo de iluminación, ¿sí? De hecho, es lo que se estudia cuando uno dice, bueno, cuáles componen las lámparas luminiscentes, las lámparas de tal cosa. Uno puede estudiar por espectrofotometría, se llama, cuáles son las componentes de la luz. En F2 en F2, en Labo 2 lo van a hacer, lo de la lámpara de sodio, tal como lo está diciendo Luz. Exacto. Bien, entonces después de jugar, hay que volver a la realidad, y lo que yo quiero llegar de consecuencia de esto es decir, si yo puedo diferenciar entre dos longitudes de onda distintas, acá es muy fácil, rojo y azul, ¿qué pasa si yo tengo dos longitudes de ondas que son distintas pero terriblemente parecidas? ¿Puedo distinguir, puedo usar una red de difracción para distinguir y medir cuál es el delta lambda que estoy usando? ¿Sí? Esa es la pregunta que me hago acá. Delta 2 es un delta 1 más, perdón, lambda 2 es igual a lambda 1 más un delta. Y ahí esto, imagino que es repaso. Claro, se puede usar el criterio de Rayleigh. Manuel, no te olvides de tu pregunta y te la cuento en un ratito, cuando terminamos la clase, ¿sí? Así no seguimos dispersando, si no Paulina me vuelve a retar. Pero pará, me convertí en la gorra, ¿qué pasó? ¿En qué momento? La clase pasada que no estuve, ¿se extendieron hasta cualquier hora o qué pasó? No entiendo. Estuvimos criticándote. Aprovechamos que no estabas. No, vino porque hace un ratito vos dijiste, bueno, empezamos la clase, entonces que uno... porque si no pasa es la una y no termina nunca. Milton es el molesto, Pau es la... Bueno, entonces, como... no, los mejores, sin duda alguna. Entonces, criterio de Rayleigh. ¿Por qué esto fue así? Me quedó una imagen que no iba. Bueno. ¿Qué pasa? Ay, esto no tenía que estar acá. Un segundo. Esto lo modifico antes.
No, bueno. Esto que va acá, que dice criterio de Rayleigh, no va. Hay una campanita que tiene las dos gaussianas superpuestas, cada una corresponde a un orden de una longitud de onda muy parecida una a la otra. Y lo que veo cuando quiero observar es que veo, acá lo completé, un solo máximo, porque son tan cercanos que cuando miro, lo que veo es un solo máximo. Entonces, si lambda 1 es muy parecido a lambda 2, o no miro en un orden lo suficientemente alto. ¿Qué significa un orden lo suficientemente alto? Fíjense que acá hay una distancia entre el orden 1 del azul y el orden 1 del rojo, pero entre el orden 2 del azul y el orden 2 del rojo hay una distancia mucho más grande. Entonces yo, si voy aumentando en mi orden, si cada vez veo un orden más alto, gano distancia, gano resolución, se dice, aunque intensidad. Tengo que ver ahí el juego de qué me conviene. Me conviene bajar mucho la intensidad y que quede bien resuelto, o menos resuelto y más intensidad. Va a depender de qué intensidad tenga, porque si por ahí quiero ver esta diferencia, no me va a servir, porque tengo tan poca intensidad que no veo nada. Y acá está suficientemente resuelto y sí puedo distinguir. Entonces ahí tengo un compromiso que es experimental y voy a tener que resolver cada vez que lo necesite, digamos. Entonces, volviendo a lo que estaba haciendo, si estas dos lambdas son de un orden que no me permite resolver bien, y son muy parecidas, entonces veo un solo máximo, un solo pico. Si me voy a un orden suficientemente alto, o las lambdas son suficientemente grandes, de chiquita es la distancia entre rendijas. Exactamente como dice Gastón. Entonces resuelvo bien. Veo dos picos absolutamente diferenciados. Pero hay situaciones intermedias en donde me puedo preguntar cuándo empiezo a resolver, cuándo empiezo a decir que un pico es distinto del otro pico. Bueno, existen criterios. El criterio más consensuado es el que se llama criterio de Rayleigh, que ya lo vieron con Ricardo, que el lambda 1 coincide su mínimo con el máximo de lambda 2 y viceversa. Fíjense que el máximo de este orden es el mínimo del orden siguiente. Y va a pasar lo mismo al revés. El máximo del orden siguiente es el mínimo, bueno, esto no es una línea, el mínimo del orden anterior. Ahí está. Bueno, me quedó naranja la red. ¿Está bien? Dicho de otra manera, si yo miro los máximos desde arriba, dos picos no resueltos se ven como uno solo. Voy moviéndome en órdenes de interferencia, por ejemplo, y empiezo a ver cosas así, pero yo todavía ahí no veo qué es la diferencia entre un máximo de un orden y del otro, veo como un manchón. Acá estoy en la situación de criterio de Rayleigh, donde puedo diferenciar qué es un máximo del otro. Fíjense que tengo acá esto así, lo puedo diferenciar bien, y ya después directamente paso a tener dos picos absolutamente resueltos. ¿Está bien? ¿Se entiende qué es el criterio de Rayleigh y qué significa poder resolver? Es importante que vean que depende de cuál es el delta de las longitudes de onda y de que depende de cuál es el orden que estoy mirando. Bien, sigamos entonces. ¿Cómo hago esto en cuentas? Tengo que mirar el ancho espectral de mi pico. El ancho espectral se le llama a el ancho que tiene mi máximo. Si esto es un máximo, un orden de interferencia, este ancho medido en tita es lo que se llama línea espectral o ancho espectral. Y lo mínimo que yo quiero pedir es que valga la mitad de un ancho espectral para resolver. Eso es criterio de Rayleigh. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, primero, saber cuánto vale un ancho espectral, porque lo que yo conozco es cuánto vale en gamma. ¿Sí? Gamma era
si nos vamos a la primera parte de la clase, gamma era todo esto. Y depende del seno de tita, no de tita. Está relacionado. Entonces, yo sé cuánto vale delta gamma. ¿Por qué sé cuánto vale delta gamma? Porque vimos la clase pasada que la distancia entre dos mínimos alrededor de un máximo es, todos los mínimos están en pi sobre n, 2 pi sobre n, y de repente acá había como un agujero porque estaba el orden de interferencia. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, la diferencia entre este mínimo y este mínimo es exactamente 2 pi sobre n grande. Es decir, que si yo aumento el número de rendijas que estoy iluminando, este pico pasa de ser un pico ancho si tengo pocas rendijas a un pico muy agudo si tengo muchas rendijas iluminadas. ¿Está bien? Entonces, ahora ya no solo tengo en juego el orden de interferencia que estoy mirando, la diferencia entre longitudes de onda que estoy mirando, sino también cuántas rendijas ilumino. Porque depende de n grande cuánto valga el ancho espectral. Como lo quiero en tita, no lo quiero en gamma, lo que tengo que hacer es relacionar gamma con tita. ¿Sí? Y eso lo hago diciendo que este delta gamma lo paso a delta tita. ¿Sí? Esto es muy chiquito, así que puedo asociar este delta con un diferencial, diferencio todo, y entonces ahora sí, en tita, el ancho espectral, lo único que hice fue diferenciar esta expresión de la ecuación de la red, y me queda, esto acá me falta un tita, la derivada de esto es coseno de tita diferencial tita. Yo sé que esto vale exactamente 2 pi sobre n, porque eso es lo que valía delta gamma, y entonces me queda cuánto vale el ancho espectral de línea, el ancho angular de línea. Y acá les digo exactamente eso, cuanto mayor es el n, más finita es la línea. La línea se le llama al orden. Como nosotros buscamos distinguir entre dos longitudes de onda, hasta acá trabajamos con una sola longitud de onda, lo que yo necesito además es mirar lo que se llama la dispersión angular. O sea, cómo se mueve ese tita con lambda. A eso le llamamos dispersión angular. Hago un tratamiento parecido de la ecuación de la red, derivo, y acá me aparece la dispersión angular, esta que estoy necesitando, y me queda que este ancho de línea, delta tita, también lo puedo expresar en función del ancho de mi espectro, de cuán ancho es mi espectro, de cuántos componentes de longitudes de onda tengo, en función de delta lambda. ¿Sí? Acá lo escribí en función de tita y de n, y acá me queda en función de lambda. Como las dos cosas tienen que hacer lo mismo, y usando el criterio de Rayleigh, llego a que si yo hago el cociente entre lambda y el ancho del espectro que estoy usando, delta lambda, eso me da exactamente igual a m por n, o sea, el orden que estoy mirando y la cantidad de rendijas que estoy iluminando. Y eso se lo llama poder resolvente de una red, según criterio de Rayleigh. Fíjense que acá usé el criterio de Rayleigh. ¿Sí? Esto lo vieron con Ricardo también, ¿no? Cri, cri. Ok. Conclusión. Bueno, esto depende de quién es la fuente, y esto depende de quién es mi red. O sea, mi fuente me limita cuál es el poder resolvente que yo tengo que usar, que yo tengo que resolver, valga la redundancia. Porque me dice cuál es la longitud de onda central y cuál es el delta lambda, cuál es una de las longitudes de onda y cuál es la diferencia con esa longitud de onda. Y esto depende de la red, depende de qué orden miro y de cuántas rendijas ilumino. Entonces,
M por N, este poder resolvente que defino como M por N, tiene que ser mayor que este cociente para poder yo resolver este delta lambda. Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. ¿Sí? O sea, la moraleja de todo esto, más allá de las cuentas, que están todas especificadas, es, yo tengo un ancho espectral de línea, medido en titas. Ese ancho espectral de línea depende de la cantidad de rendijas iluminadas, y a su vez también va a depender de cuál es el delta lambda que tengo. Si tengo más de una lambda, voy a tener un delta lambda. Entonces, para asociar esas dos cosas, y usando este criterio, llego a que M por N tiene que ser mayor que este cociente para poder resolver este delta lambda. Ahora vamos a hacer un ejercicio que aclare todo esto que estamos diciendo. Fíjense que si delta lambda es muy grande, por ejemplo, si yo uso azul y rojo, delta lambda es muy grande, este número es bien chiquito, así que es muy fácil que una red resuelva un azul y un rojo. ¿Está bien? El problema va a venir cuando este delta lambda sea muy chiquito, entre un azul y un azul 2. ¿Sí? O por ejemplo la lámpara de sodio, lo que se llaman las líneas del sodio. ¿Sí? Que tienen, si buscan las líneas del sodio, si no me equivoco es 589.1 y 589.3, una cosa así. En nanómetros estamos hablando. Estamos hablando de Armstrongs de diferencia entre una longitud de onda y la otra. Entonces ahí viene el ejercicio 10 de la guía, que tienen, antes de llegar al ejercicio, que igual va a aclarar, pero ¿tienen alguna duda respecto de todo eso? De lo que contamos, de cómo se usa una red como, básicamente como apertura angular de longitudes de onda. Eso es lo que me sirve una red. Me abre las longitudes de onda, tengo colores y puedo diferenciar longitudes de onda distintas. Bien. Entonces, vamos a una red. Tengo dos redes. Cada red tiene 2 centímetros de lado. Y una red tiene 600 líneas por milímetros, ahora vamos a ver qué es esto, y otra tiene 1200 líneas por milímetro. Entonces, lo primero que me pregunta el ejercicio es ¿cuál es el poder resolvente de cada red en el primer orden? Primero, ¿qué significa esto de 600 líneas por milímetro? ¿Qué dato me representa esto que me están escribiendo como líneas por milímetro? En términos de así se habla de redes, por eso vienen así los problemas. Cuando uno va al laboratorio le pide, deme una red de 1200 líneas por milímetro. Líneas son rendijas, exactamente. Entonces, de alguna manera, lo que me están diciendo es cuál es el dato, es el D. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Si calculo cuántas rendijas por milímetro tengo, puedo calcular haciendo la inversa básicamente, cuánto vale el tamaño de una rendija, de la distancia entre rendijas, de D. ¿Me siguen hasta acá? 1 sobre 600 me dice que D tiene 1,66 por 10 a la menos 3 milímetros o 8,33 por 10 a la menos 4 milímetros. ¿Se entiende que eso es el periodo entonces? Bien. ¿Cuál es el poder resolvente de la red en el primer orden? Es fácil, es un cálculo muy sencillo. M lo reemplazo por 1 y tengo que saber cuál es el número de rendijas iluminadas. Una cosa que estoy asumiendo acá, que no me aclara el ejercicio, es que estoy usando toda la red, porque N es la cantidad de rendijas iluminadas. ¿Sí? Cuando se hace el cálculo acá arriba, de alguna manera, siempre se está asumiendo que N es la cantidad de rendijas que estoy usando. Si yo ilumino menos rendijas, el poder resolvente que tengo es menor. Entonces me dice que el poder resolvente de mi red es 12.000. El poder resolvente no tiene unidades. Y el poder resolvente, acá va 1, otro error más,
no necesariamente se usan todas las rendijas. No entiendo tu pregunta, no veo cómo se usaría alguna. Si yo tengo un láser y ilumino una red de 2 centímetros, solo ilumino un sector. Bien. Entonces, acá va m igual 1, no sé por qué puse m igual 2. Cuando miro el poder resolvente en el orden 1 de la red 2, veo que tiene un mayor poder resolvente que la 1, ¿está bien? Lo cual tiene sentido porque estoy cambiando quién es el periodo. Tengo más cantidad de líneas, tengo mayor poder resolvente. La segunda ítem es, tengo una fuente que ilumina en 5000 Armstrong, me piden saber cuál es el máximo orden observable. Y me aclaran, ¿es importante tener en cuenta el ángulo de incidencia? Es importante tener, según lo que vimos, es importante tener en cuenta el ángulo de incidencia para saber cuál es el máximo orden observable en una red. Esto ya no tiene nada que ver con poder resolvente, solo me preguntan el máximo orden observable. Ah, bueno. Sí, no, no, sí, me encantó. Tal vez estuviste bien. A ver, repasemos lo que vimos. ¿Qué significa un orden observable? Acá. Un orden observable significa que tenga un θm que yo puedo considerar θm posiciones angulares de observación entre 90 y menos 90. Si yo incido con 0 grados, veo hasta el orden 1 o el menos 1, pero si yo ilumino con 60 grados en ese caso, veía hasta el orden menos 3. O sea que el máximo orden observable depende del θ que yo estoy observando. Del θ de incidencia. Si yo pongo θ de incidencia bien grande, es lo máximo que voy a poder ver. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Cuándo voy a tener, cómo hago para averiguar el máximo? Entonces, sí depende del ángulo de incidencia, es la respuesta A. ¿Cuánto va a ser el máximo orden observable, entonces? Como me ofrecen cualquier θ0, el máximo orden observable seguro lo voy a tener con θ0 rasante y observando acá, del otro lado. Entonces acá me va a aparecer el orden 0 también rasante y me van a empezar a aparecer y el máximo orden lo voy a tener acá. ¿Está bien? Eso es lo que entonces le digo a mi cálculo. Si θ0 igual a 0, aparecerán más órdenes altos y en θm igual 90 voy a tener el máximo orden observable. Es lo que le propongo acá, reemplazo los θm por menos 1 y 1 según correspondan, acá es menos 90, ¿no? Porque si esto incide con 90, esto va con menos 90. Y entonces me dice que para la primera red, el máximo orden observable es menos 6, y para la segunda red, el máximo orden observable es menos 3. Es decir, que tengo más órdenes observables posibles iluminando rasante con la red 1 que con la red 3. Lo cual es coherente, tengo un D distinto, un periodo distinto, veo más órdenes en un caso y menos órdenes en el otro. Acá pongo mi conclusión. Con la red 1 puedo ver hasta el orden menos 6, con la red 2 puedo observar a menos 3. Sí, esto está acá va un menos 90, ¿no? Porque fíjense que yo acá puse menos 90, acá falta un menos. En 90 tengo solo el orden 0, no voy a tener otra cosa más que el orden 0. Para acá tengo el máximo, para acá tengo lo único, el mínimo que puedo ver es el orden 0 porque estoy en incidencia rasante.
Bien. Entonces, ¿cuál es el poder resolvente de la red, de cada red, en el máximo orden posible? Es lo que me pregunta el ítem C. El máximo orden posible, ya no me importa si es 6 o menos 6, porque eso solo depende de si incido con 90 o con menos 90, es multiplicar por ese máximo orden por el número de rendijas que tenía, que era 12.000, y eso me da 72.000. Cuando me voy a la red 2, el M máximo era 3, y el N2 era 24.000. Y eso también me da exactamente 72.000. Es decir, que tengo dos redes distintas, pero con el mismo poder resolvente, porque lo que hago es compensar número de rendijas con el máximo orden, siempre y cuando esté mirando en el máximo orden de cada red. ¿Está bien? Entonces, esto es importante distinguir. Yo puedo tener mismo poder resolvente, pero con redes distintas en órdenes distintos. El ítem D, entonces me dice, ahora tengo dos lambdas. Una es 5.000 Armstrong y otra 5.000,07 Armstrong, o sea, 500 nanómetros y 500,007 nanómetros. Una diferencia ínfima. Muy bien, Agustín. ¿Qué cambia entre usar? Es la pregunta que iba a hacer al final. Ahora vamos. Entonces tengo dos lambdas. Este y este. Dos lambdas con un delta lambda muy chiquito. ¿Cuál es el poder resolvente de estos dos lambdas? Me da, hago el cociente, y me da 71.428. Es decir, que el poder resolvente en el orden máximo de las dos redes es mayor que el poder resolvente que yo necesito para poder distinguir este 0,007. Entonces, ambas redes resuelven angularmente ese delta lambda en el máximo orden observable. Ambas redes me sirven. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a cambiar entre usar una red y otra red? ¿Va a cambiar algo? ¿Qué posición va a tener en el orden 3 la red? ¿Cuál es la que tiene el orden 3? La red 1, ¿no? No, la red 1 tiene hasta el orden 6. Fíjense. Una va a tener entonces hasta 6 lambda sobre D, y la otra va a tener hasta 3 lambda sobre D como máximo. La de 6 lambda sobre D es de 1, ¿no? Sí, y la otra es de 2. ¿Cuánto da cada una? Eso es lo que se tienen que fijar. ¿Cuál es la posición que ubica? Porque la campana es la misma, ¿no? De hecho, nunca me dicen cuánto vale B. La campana va a depender de cuánto valga B, y B no me lo dan de dato. Podríamos asumir que podríamos calcular B. Entonces la pregunta es, ¿me cae por acá? ¿Me cae por acá? ¿Dónde me cae cada orden? Porque puede ser que el orden 6 de una me caiga exactamente en la misma posición que el orden 3 de la otra, porque están más distantes. Entonces no cambiaría nada en una respecto de la otra. O que me caiga por acá, porque estoy con órdenes observables, no estoy con órdenes dentro de la campana.
Les propongo que lo calculen ustedes y que lo discutamos, si quieren, lo volvemos a preguntar, si no se les ocurre cómo mirarlo ahora. Por ahí necesitan un poco de decantación. Si no, les cuento todo. ¿Quieren? ¿Cuánto eran de 1 y de 2? Ahí te digo. Ah, esperen que esto se me colgó mal. De 1 valía, estaba por acá. 1,66 por eso era menos 3, y el otro 8,33 por eso era menos 4. Exactamente, están en la misma posición. Entonces, independientemente de quién es B, lo único que puede pasar es que como en uno el D es más apilado, pero no te dicen cómo está construido la red. O sea que, asumiendo que el B es el mismo en los dos, la intensidad de los dos es la misma, con lo cual no cambia nada usar una red o la otra. Porque lo importante es alejarme en tita lo suficiente. ¿Cuánto? Lo mismo en las dos redes. Aparte, fíjense que las dos redes, una es múltiplo de la otra, ¿no? Una 600 y la otra 1200. Entonces, va a dar exactamente en el mismo lugar. O sea que da lo mismo usar una red o la otra para poder resolver esa diferencia de longitudes de onda tan infinitesimal. Asumiendo un B idéntico. Como no dan el parámetro B, bueno, ¿tienen alguna duda respecto de poder resolvente, máximos órdenes observables, órdenes dentro de la campana? No es difícil, chicos. Esto no es difícil. Lo que tienen que hacer es prolijos para poder entender cuáles son los límites de un lado y del otro. Sí, decime, Facundo. Acá. Le respondo a Facu y te contesto a vos, Nico. El orden 1 del azul está acá y el orden 2 del azul está acá. Y el rojo tiene el orden 1 acá y el orden 2 acá. O sea que aparece el orden 3 del azul, incluso casi antes que el orden 2 del rojo. ¿Por qué? Porque depende del lambda, la posición de los órdenes. Y el lambda del azul es mucho más chico que el lambda del rojo. El 0 está acá y coinciden los dos. Para acá los órdenes positivos y para acá los órdenes negativos. Claro, pero yo lo veo como, no sé si es que estoy viendo mal yo, pero que el orden 0 del azul es más bajito que el orden 1 y que el menos 1 del azul. Como que está ¿Esto? ¿Esta altura acá? No, o sea, a ver. Este es el orden 0 y están superpuestos, el azul y el rojo. Claro, pero puede ser que el 0 llega hasta acá.
¿Solo? Yo no veo tu mapa. Ah, esa altura. Sí. No, eso es un problema de simulación del programa de Víctor. Todos Ah, tienen que... por eso. Está No, bien. no, no, eso está bien. Tiene que llegar hasta el mismo punto. Claro, claro, buenísimo. Eso es un problema de convergencia del valor de intensidad de los órdenes del programa de Víctor. Buenísimo, buenísimo. Sí, me confundí un poco eso. No sabía si lo estaba viendo mal la superposición o No, qué. no, no, no. Tiene que ser lo mismo. Dale, gracias. Nicolás, el poder resolvente es el poder que tiene cada red de poder distinguir entre dos longitudes de onda distintas a un orden determinado, a un orden de interferencia determinado. Entonces, el poder resolvente de una red depende del orden y del número de rendijas. Acá, M por N. Si yo miro órdenes más altos, tengo mayor posibilidad de poder resolver dos longitudes de onda distintas. ¿Y cuál es la distancia entre esas dos longitudes de onda? Me va a determinar si ese orden es capaz de resolverlo o no. Resolver rojo y azul es una pavada. Resolver 0,007 nanómetros de diferencia no es fácil. No es una cantidad de máximos. Es la cantidad de máximos distinto. Es la capacidad, es esto, ¿no? Es esto que está acá. Es poder verlo así o verlo como un solo pico. Si son dos longitudes de onda distintas, pero muy parecidas entre sí. Cuando hacen el experimento de la lámpara de sodio ante una red de difracción, lo que se ve, además de un montón de colores, es que la lámpara de sodio tiene muchos amarillos. Tiene tres líneas amarillas, o sea, tiene tres longitudes de onda amarillas distintas. Entonces uno ve el orden 0 y lo ve amarillo el orden 0. ¡Ah, Dios! Después se va al orden 2, al orden 1, y sigue viendo amarillo, pero es como más ancho el amarillo. Porque estoy en esta situación, en donde tengo un solo pico, pero es ancho y no puedo resolverlo. Eso se sucede en el orden 1. Y cuando me voy al orden 2 veo una línea y otra línea, distintas. Las veo en diferente posición con el microscopio. Y me voy al orden 3, si tengo poco de suerte, y veo tres líneas. Y ahí puedo distinguir el triplete del sodio. Entonces voy abriendo y veo la diferencia entre longitudes de onda es la misma, porque son las líneas del sodio. Valen 589 punto tanto, 589.5 y punto 9, por ejemplo. No me acuerdo bien, pero es por ahí. Entonces, acá no logro abrir las líneas para verlas a las tres. Acá logro abrir para ver que son dos distintas y se ve que en una tercera me queda superpuesta en alguna. Y cuando me voy al orden 3, logro ver tres líneas distintas, si la intensidad me lo permite. En la foto del CD era luz blanca, sí. Por eso veo un continuo, ¿no? Porque la luz blanca es un continuo. En algún momento alguien me preguntó, o sea, ¿qué sería la cantidad de veces que puedo ver esas líneas separadas, o la máxima cantidad de líneas que puedo ver separadas? El poder resolvente es la capacidad de la red que estás usando de poder separar las líneas lo suficiente para que vos lo puedas ver. En algún momento alguien me preguntó por qué un CD es una red de difracción, porque el CD tiene surcos. Si uno lo mira al microscopio, tiene surcos.
todos concéntricos, uno al lado del otro, y eso es lo que lee el láser, ¿no? El láser del CD lo que lee es cómo la profundidad de esos surcos, la verdad que no sé bien, pero tiene que ver con eso, y entonces esos surcos que van uno concéntrico con el otro, funcionan como red. A ver. Claro, es parecido a los discos viejos, pero óptico. Es lo mismo, pero óptico. Estoy tratando de ver si encuentro una imagen de microscopía de los surcos, pero... encuentro muchas pelotudeces, pero eso no. Aparentemente son como rayitas, pero no me queda claro. La verdad que nunca me puse a mirar. Pero son círculos concéntricos. Puede ser que sea por líneas, no sé. Pero tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la posibilidad de que según cómo sea ese surco, seguramente cuál es la profundidad y la distancia de entre surcos, es que el patrón de interferencia es distinta y leyendo ese patrón de interferencia, de difracción, uno es capaz de leer una información diferente y si sabes el código, puedes reproducir. Es medio mágico. Yo acá tengo un par de imágenes a ver, dale. que lo explican. Les cuento que había un profesor en la facultad que falleció, que se llamaba Hans Simons, que fue mi profesor de la U2, que es uno de los que fue precursor de la idea del CD. Mira. Era alemán, por eso se llamaba así. Juan le decían. Pero... bueno, o sea, es esto que decía Luz de la profundidad, pero básicamente hay dos profundidades, según entiendo. Que tenés ceros o unos, es lo único que le importa a la computadora, ¿no? Uh-huh. Y después lo que muestran en las siguientes imágenes es como que esto es igual a los discos viejos, dijeron lo de los discos viejos, es idéntico, también se graban en espiral, y la púa en los discos viejos, ahí está mucho más claro, era una púa que vibraba directamente, que los surcos la hacían vibrar, y eso genera sonido. De hecho, los discos viejos se escuchan sin ningún parlante. Con poner una púa ya se empieza a escuchar, y si lo conectás, lo amplificás. Bueno, después se mete más en detalle. Pero, claro, ven que son surcos como truncados. Como que la línea se va cortando y vuelve a empezar. Y claro, esa línea que uno graba, eso es lo que hace cuando uno graba un CD, esos ceros y unos, aparece o no aparece. Cuánto dura el 0 y cuánto dura el 1 debe depender, debe dar información de qué es lo que está transfiriendo, ¿no? En sonido. En sonido lo veo más fácil que en imagen. Digamos que no somos muy inteligentes, ¿no? O sea, todo empieza y termina en esto que estás diciendo, Gastón, en código Morse, solo que vamos cambiando la tecnología. Sí. Me volviste un poco loco, qué buena onda. Sí, no sé si alguna vez tuvieron el acceso a un tocadiscos. Es una experiencia muy bella. Yo no tengo en casa, pero porque mi casa es chica, pero ya tengo un tío abuelo que me ofreció un tocadiscos y ya sé que se lo voy a aceptar cuando tenga espacio, cuando tenga una casa con espacio. Y cuando uno, o sea, es súper importante comprar una púa buena para un tocadiscos, porque uno pone la púa y ya eso genera sonido, porque la vibración de la púa genera sonido. Todo el resto es para amplificar eso, pero uno se acerca al oído, escucha ahí. Escucha la púa. Por eso lo importante era, cuando uno, pues me acuerdo que yo era chica, y mi hermano no me dejaba usar el tocadiscos, porque si ponía mal la púa, rayaba el disco y ya no se escuchaba bien. Saltaba.
A mí me hace acordar no sé si alguna vez, yo sí, porque yo también era curiosa como Milton, pero vieron las cajitas de música, ¿no? Que a mí y a otras nenas, tipo, cuando era más chiquita, te daban una cajita de música para poner boludeces. Y me acuerdo una vez, tipo, levanté la tapa y vi, y lo que había dentro, tipo, de que le das cuerdita, era como un cilindro chiquitito, que tenía, tipo, las rayitas, ¿no? Y me hace acordar a eso, ¿no? O por ejemplo, para hacerlo más general, si alguna vez en un dibujito en la tele vieron una rocola, que es básicamente, que yo recuerdo era un piano donde había un cilindro que vos enchufabas y por cada cilindro era una canción distinta y se tocaba solo el piano, no sé cómo explicarlo. Lo que pasa es que creo que ahí es parecido pero es distinto en el sentido de que vos tenés, es como un pianito, vos lo que tenés son un montón de hecho se venden a veces solo los cilindritos con el coso, con un cristal para que veas cómo funciona, como chapitas de diferente longitud, y cada uno de esos puntitos levanta una chapita distinta a medida que gira. Lo interesante es lograr poner los puntitos para que en el momento que gira siga la melodía, ¿no? Eso, y la velocidad en que gira el cosito. Pero levanta una chapita distinta, y ahí eso tiene que ver más con cuerdas, si quieren, o con lo que vimos al principio. Cómo vibra esa chapita, ¿sí? La frecuencia natural de oscilación de esa chapita da un sonido distinto, y el picutito solo está para levantar la chapita, digamos, y entonces vibra a otra frecuencia, y ahí generás la melodía con las diferentes frecuencias. Claro. Es que Creo que tiene algo de diferente en el sentido de que cuando uno tiene un disco o tiene un CD, la longitud de onda que uno tiene es la misma, y lo que cambia es el surco. Es como parecido pero distinto al mismo tiempo. Perdón, me está dando la luz. Acabo de recordar, tengo esta cajita de música transparente que se ve exactamente lo que hace. Y no tipo, me está dando la luz, entonces no se ve nada, pero tipo, si yo hago así, ves que tipo la onda del peine, tipo, le va dando los circulitos a los... Claro, pero eso tiene más que ver con lo que vimos al principio. La frecuencia de oscilación de cada uno de los peines, como tienen diferente largo, es distinto. Es como el video que les mostré de Luthier, que hacía oscilar tubos de ensayo de diferente largo. Me acuerdo de eso, sí. Bueno, por fin tengo algo que subir a Twitter. Bueno. Con esto tienen para resolver casi toda la guía de difracción. Lo único que queda pendiente, ahora esperen que estoy buscando dónde quedó, acá. Acá está la guía 6. Carlos es químico de más de un capo, estoy absolutamente de acuerdo con Camila. Lo pueden resolver hasta el ejercicio 12, digamos, porque lo que falta es entender redes con patrón y redes por reflexión, que veremos. Pero lo que va a converger la clase que viene es redes con patrón, básicamente. Así que ahora que terminaron el TP, ya estuve recibiendo varios. De hecho tengo un arsenal de TPs acá que llegaron por mail. Pueden ponerse con las guías y atacarnos en el foro con las consultas de la guía. Tenemos 3 clases antes del parcial. Así que estamos muy cómodos en cuanto a clases. Sí, vamos a llegar a ver toda la guía. Milton te pregunta cómo se llama el juego de cartas. Estás muteado. Se llama Red 7. Es un juego que está en la Noriega, de hecho, yo lo conocí en la Noriega, nos hicimos medio fanáticos. De hecho, estábamos cursando F2 cuando nos hicimos medio fanáticos, era con mis compañeros de F2. Y me lo terminé comprando para irme de viaje una vez, porque me encantaba. ¿Puedo saber qué son las preguntas difíciles de declarar a Ricardo? ¿Preguntas difíciles del jueguito de hoy?
hoy jugaron al Kahoot, pero no sé el juego que te mostró Ricardo la otra vez, pero Sí. no sé qué preguntas hizo, no estuve en las preguntas. Vi cuando terminaban y anunciaban a los ganadores. Ah, mirá. Ok. Mira qué interesante. Está bueno, está bueno. Me gusta. Bueno, seguramente la clase que viene les dejemos problemas para resolver o parcial para poder discutir. Buen fin de Bueno, chicos. buen fin de chicos. Buen fin de... Pregunte, Mariana, que quedaste perdida entre tantos buen findes y chaus. De hecho, no la había visto. Sí. Sobre todo si no lo entregas. Es preferible que lo entregues como lo tengas y después vemos cómo lo recuperás a que no lo entregues. No sé si tiene nota. Es como al principio tenían los cuestionarios. Es obligatorio hacerlo. Es obligatorio aprobarlo de alguna manera. Los cuestionarios no tanto. Pero no sé si tiene un número. O sea, la nota que te va a quedar en la libreta es la nota del final, definitiva. Claro. Seguramente Ricardo va a recolectar todas las notas de parciales, de TP y colaborará a la nota del final, pero si vos rendís un final maravilloso y tenías un 4 en el parcial, supongo que no le va a dar bola al parcial. Y al revés, seguramente te ayude. Si tenés un 8 en el parcial y te fue un mal momento en el final, va a sopesar la nota del parcial, sobre todo si es en la fecha de ahora. Si es dentro de un año, no sé. Pero si es en las fechas inminentes, estas de promocional, seguro. Nos vemos. Bueno, hasta el martes. Me estoy riendo. No, hasta ¿De el qué? martes. Me estoy riendo de la foto de Vilma que mandaste. Apoyó la cabecita en la comida y se Qué quedó hermosa. dormida ahí. Es una ridícula. Es una ridícula, por eso. Bueno, ya falta uno solo. Pues ya, ahí está. Ahí lo saqué. Ahí estamos. Dejo de grabar. Grabamos.